Bienvenidos, un gusto tener. Vamos a iniciar esta sesión. Antes que yo empiece, yo quiero avisarles a todos que tenemos interpretación. Entonces hay un botón de interpretación en la parte de abajo de tu pantalla. Por favor, seleccione la lengua que prefieres escuchar. Y bienvenidos al webinario El Movimiento por la Memoria en México, que es un webinario de nuestra serie La Conciencia Importa de abril de 2023, que va a reunir 3 activistas que trabajan en la intersección de la memoria y la justicia en México. Mi nombre es Gege Leme Joseph y yo soy gerente senior de programas para África, Latinoamérica y el Caribe de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, y estoy muy honrada de moderar este panel. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Para aquellos de ustedes que nos acompañan por la primera vez, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, o la Coalición para abreviar, es la única red global de sitios históricos, museos e iniciativas de memoria que conectan las luchas del pasado con los movimientos actuales por los derechos humanos y la justicia social. Fue fundada en 1999. En la actualidad contamos con más de 350 miembros en 65 países. Desde la isla Ellis en Nueva York hasta antiguos centros de detención en Argentina, pasando por sitios que recuerdan y aprenden de la trata transatlántica de esclavos en África Occidental. Aunque nuestros miembros se centran en temas muy diversos, lo que les une es la convicción de que la historia debe utilizarse como herramienta de transformación para lograr un cambio positivo. En los sitios de conciencia se considera que la memoria es la mejor arma que tiene la sociedad civil contra la injusticia. Al recordar los periodos más difíciles del mundo y dar voz a quienes han sido históricamente silenciados, los sitios de conciencia buscan justicia por los daños causados para que puedan arraigar futuros pacíficos. En resumen, preservamos la memoria, promovemos la verdad y perseguimos la justicia. Para obtener más informaciones, por favor, pueden unirse a la coalición y visiten nuestro sitio web también. Nuestra serie de seminarios web de 2023, titulada Si la memoria sirve, sobre los usos y abusos de la memoria, examina los numerosos papeles que desempeña la memoria en los temas y conversaciones contemporáneos sobre la justicia social, desde la guerra en Ucrania hasta Black Lives Matter, basándose en las experiencias de supervivientes, académicos, profesionales y sobre todo sitios de conciencia que durante más de 20 años han funcionado como laboratorios diseñados para encontrar los usos más eficaces, éticos y equitativos de la memoria. Por lo general, los seminarios web celebran el tercer jueves de cada mes a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, y una semana después se celebra un seminario web breve que suele ofrecer a los sitios de conciencia a sus aliados herramientas más prácticas para utilizar la historia de forma eficaz con el fin de abordar la justicia social en la actualidad. Son gratuitos, abiertos al público, y pueden visitar nuestra página de eventos en nuestro sitio web para obtener más información. Y nuestra charla de hoy durará aproximadamente 1 hora. Yo empezaré con una breve introducción y luego iniciaremos nuestra conversación. Al final habrá un turno de preguntas y respuestas. Los asistentes podrán enviar preguntas a lo largo de la charla en el buzón de preguntas y respuestas, aunque no en el chat. Y yo las veré y leeré en voz alta. ¿Ok? Entonces, dando seguimiento, quería contar un poquito como una introducción que nuestra red latinoamericana y del Caribe de sitios de conciencia, que se conoce como RESLAC, ha estado colaborando con sitios de conciencia mexicanos, especialmente Circular de Morelia, en el contexto de su papel en el Comité para la Promoción de la Memoria y la No Repetición de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y la Promoción de la Justicia en relación con las violaciones graves de los derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990, actualmente en curso en México. El propósito de la comisión es determinar las causas profundas de la violencia política en el periodo de la Guerra Sucia contra un imaginario enemigo interno que décadas más tarde condujo a la actual situación de violencia generalizada
con limitada rendición de cuentas. Si bien el mandato de la Comisión en términos de esclarecimiento histórico no abarca explícitamente el periodo más reciente posterior a la Guerra Sucia, ofrece instrumentos para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión de Apoyo a las Víctimas. Junto con las comisiones para la promoción de la justicia y de la memoria, estos instrumentos abren la oportunidad para que la documentación de violaciones más recientes, más allá del límite temporal de los 90, sea recopilada e incluida en los informes y resultados de la comisión. En el proceso de colaboración con las organizaciones mexicanas y las partes interesadas, hemos estado hablando sobre la memorialización y lo que significa en el contexto de la Comisión de la Verdad. Los tres ponentes de hoy proceden de diferentes perspectivas de la memorialización: supervivientes, activistas, profesionales y sitios de conciencia. Nos hemos intercambiado un poco en torno al desarrollo de la Ley de Memoria para México, que tiene como objetivo salvaguardar el derecho a la memoria, la verdad y apoyar la rendición de cuentas y la justicia. Hoy queremos discutir un poco más con ustedes cómo ven las conexiones entre la memoria, la verdad y la justicia a través de su práctica de trabajo y sus expectativas también de cómo esto podría conectarse con la ley de memoria. Entonces, sin más tiempo a perder, les presento a nuestros panelistas, a nuestros participantes de hoy. Tenemos aquí a Alejandra Cartagena López, que es abogada, feminista y activista contra las desapariciones políticas en México. En 1978, su madre, Leticia Galarza Campos, fue desaparecida por agentes del gobierno mexicano cuando Alejandra tenía solo 6 meses. Criada en Guadalajara, Alejandra estudió Derecho y ahora es una de las abogadas más respetadas en la lucha feminista en México. Tenemos también Julio Solarzano Fopa, es el director del Memorial para la Concordia, un sitio de conciencia en Guatemala que preserva y comparte narrativas del conflicto armado interno del país, con especial énfasis en el trabajo con jóvenes. Nacido en México, Julio es hijo de la poeta y feminista guatemalteca Alaide Fopa, secuestrada y desaparecida en 1980. Y además de su trabajo en el Memorial para la Concordia, Julio sigue abogando por la justicia por su madre, así como por sus hermanos Mario y Juan Pablo, también víctimas en Guatemala. Y tenemos también Erandi Mejía. Erandi es magíster en Historia y Memoria por la Universidad de La Plata. Trabajó en el área de análisis de contexto de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México en 2020 y desde el 2021 forma parte de la Organización Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, en el acompañamiento a colectivos de familiares de personas desaparecidas en sus demandas de búsqueda de verdad, justicia y memoria. Entonces, a mí me gustaría empezar hoy, tener un webinario donde podemos charlar libremente. Y yo tengo algunas preguntas y yo les pongo las preguntas y ahí hacemos una ronda de respuestas, ¿ok? Entonces, mi primera pregunta sería para los tres, desde un punto de vista personal y profesional, ¿qué le atrae el trabajo con la memoria? ¿Cuál consideran que es su papel en la sociedad mexicana actual? Y más específicamente como activistas, ¿cómo les ayuda a resolver sus objetivos? Entonces, yo les voy a dar la palabra en el orden que yo los veo en mi pantalla. Julio, tú estás el primero aquí para mí. Buenos días, Yeye, buenos días, compañeros. En mi caso personal, tú ya lo mencionaste, yo soy hijo de una poetisa académica y feminista, Alaide Fopa, desaparecida en Guatemala en 1980, y 2 de mis hermanos murieron también en Guatemala en 1980 y 1981. Yo viví prácticamente toda mi vida en México hasta el 2009 que me vine a Guatemala. Y en realidad, en mi caso personal, yo no estaba involucrado en ningún tema de memoria en México. Estaba así involucrado mucho en muchas actividades a partir yo soy cantante y compositor del movimiento de la Nueva Canción en su momento en México, entonces, y después me convertí en organizador de giras, de eventos, etcétera. Manejé la nueva trova cubana 20 años en México, hice muchas giras con los artistas de América Latina, pero no
realmente no estaba yo metido ni militaba en ninguna organización o partido político, ni estaba, la verdad es que el concepto de memoria era un concepto que me resultaba muy lejano. Después de que desapareció mi madre, yo empecé a participar en organizaciones de desaparecidos, tanto en Guatemala, tanto en México, alguna reunión, pero sobre todo en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces empecé a conocer el trabajo que hacían estas organizaciones y a empezar a entender el planteamiento de la memoria como un instrumento de justicia, un instrumento de defensa de los derechos humanos, un instrumento de recuperación de la historia en una narrativa distinta de la oficial. Y nuestro lema en el Memorial para la Concordia y el trabajo que hacemos, nosotros también coordinamos una red actualmente de organizaciones de memoria de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, con unas 40 organizaciones. Y nuestro planteamiento al trabajar con jóvenes es memoria para el futuro. Es decir, un planteamiento de futuro, una planificación, una participación en el futuro de nuestros países, sin abordar los temas sociales pendientes, sin abordar los temas de entonces, no nos van a permitir ni entender bien lo que está pasando en el presente, ni mucho menos participar en la construcción de una sociedad menos injusta. Muchas gracias, Julio. Alejandra, tú eres la próxima. Hola, pues bueno, al igual que Julio, mi historia personal, ¿no? Como bien lo decías, mi mamá es desaparecida política, ella era miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, mi padre también, mi padre es asesinado cuando mi mamá está embarazada, mi abuelo paterno es desaparecido también, y bueno, hay 9 miembros de la familia entre desaparecidos y asesinados, ¿no? Entonces, evidentemente, mi historia personal me tiene pues aquí, ¿no? En la memoria y decirles que tiene que ver mucho con la reivindicación de la misma, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando era más joven, adolescente, niña, pues no hablaban de guerrilleros, sino de delincuentes, ¿no? Yo recuerdo mucho escuchar a políticos que se hablaban como de nuestros padres y madres como delincuentes, ¿no? Entonces, yo formo también parte de un colectivo de hijos, hijas, víctimas de desaparición o ejecutados de la guerra sucia, y lo que decíamos, uno de nuestros ejes de trabajo sería la reivindicación de la memoria de nuestros padres y de nuestras madres, ¿no? Y me parece que se han dado pasos muy importantes que nos tienen aquí con una comisión de la verdad y esclarecimiento histórico, ¿no? Y bueno, para mí la memoria es el instrumento de tenerlos aquí, de tenerlos presentes, ¿no? Y creo que la memoria va muy de la mano de la verdad, de la justicia, ¿no? Entonces me parece que son conceptos sin duda muy importantes, y también decirlo, ¿no? Que la necesidad de hacer memoria es una forma de buscar tenerlas y de tenerlos aquí, ¿no? Me parece que eso ha sido muy importante, sobre todo para quienes no recordamos a nuestros padres. Yo era una bebé cuando desaparecieron a mi mamá, y ese hacer memoria con los otros ha sido súper importante. Que también me parece importante decirlo, pues que la memoria en algún momento pareciera que solo ha sido de nosotras, ¿no? De quienes de alguna manera hemos sido víctimas de violaciones graves a derechos humanos, y me parece que el proceso que se está llevando en México, ¿no? Sobre esta creación de la ley de memoria ha sido importante, y bueno, ya sé que más adelante lo discutiremos. Gracias. Gracias, Alejandra. Erandi. Bueno, esta es una pregunta que podríamos usar como 3 horas para responderla, ¿no? En mi caso, pues mi abuela materna salió de España en la guerra civil
y bueno, llegó a México, que es considerado el México país refugio de tantos exilios, sobre todo los republicanos y de los compañeros del Cono Sur, no así de los centroamericanos, que les fue mucho más difícil encontrar una buena vida cuando estuvieron refugiados por acá. Pero bueno, ahí empezó como una inquietud de muy chiquita. Después mi mamá, bueno, con las historias de la guerra de mi abuela, de cómo había llegado a México en el exilio, pasó por República Dominicana, que no es una historia que se haya profundizado mucho desde la disciplina. Y mi ama de joven participó en el movimiento del 68, estaba ahí con mi tía en Tlatelolco. Entonces, yo creo que esas historias marcaron mucho pues mi interés por escuchar y mirar experiencias que no estaban en los libros de historia, que no se profundizaban y que estaban ahí dando vueltas en casa. Después, bueno, yo estudié historia, estudié al exilio desde una perspectiva un poco menos desafortunada que la que contaban los libros o la historiografía que ya existía, y eso fue para mí muy importante porque en el momento en el que yo hacía la tesis, pues no había este campo de estudios del pasado reciente tan consolidado, no había profesores que se animaran tan públicamente a acompañar a los estudiantes en inquietudes que tenían que ver con la violencia política del pasado, ¿no? Con la mal llamada guerra sucia, con las desapariciones. Sí había algunas investigaciones, pero creo que no desde una perspectiva de memoria y del uso del recuerdo también como una fuente válida para reconstruir lo que había pasado, ¿no? Y bueno, y nos sucedió que pasó a Ayotzinapa, que eso creo que fue una marca muy importante para pues las personas que en ese momento teníamos 20, 30 años, en el sentido, digo, yo le he dado muchas vueltas a ese suceso porque la desaparición de los 43 compañeros normalistas pues no era algo extraordinario si lo vemos en un contexto, ¿no? O sea, ya para el 2014 había mucha violencia en muchos puntos del país, del norte Guerrero, creo que nunca ha salido de esos focos de violencia, y ya pues existía la desaparición forzada denunciada, ¿no? Estaba todo el proceso en Veracruz de Duarte, del gobernador, en el norte, en Coahuila, muy fuerte, pero yo creo que pues había una identidad muy profunda de los estudiantes de las universidades con esos compañeros desaparecidos, y yo creo que hubo una expectativa enorme de que la movilización que se hizo para demandar que aparecieran con vida tan rápido, casi así en la hora en la que habían desaparecido, pues fue un encontronazo con la realidad, ¿no? Porque no aparecieron, ¿no? Salimos a las calles al día siguiente, circulaban un chorro de cosas, de información, de demandas para que aparecieran, ellos no aparecieron, siguen desaparecidos casi 9 años después. Y creo que eso hizo que una generación que fue la mía, quizás una anterior, pues nos preguntáramos qué estaba pasando, ¿no? ¿Cómo habíamos llegado a este momento? ¿Cómo era que una sociedad no era capaz de ejercer la suficiente presión para la aparición, pero también por qué un Estado no respondía, ¿no? No respondía y después hacía todo lo que hacía, la verdad histórica, intentaba dar carpetazo. Y quiero terminar diciendo que a mí me tocó estudiar en Argentina, fue un proceso para mí muy, muy importante en el sentido de que me tocó explicarle a muchos compañeros latinoamericanos cómo era que un país tan democrático como México y tan vanguardista y tan ejemplo de muchas cosas y el receptor de tantos refugiados, de tantos exiliados, de tantos compañeros de izquierda, era un país que desaparecía personas. En ese momento que yo estudiaba estábamos como en 30,000, 40,000 personas desaparecidas,
y casi 10 años después tenemos 112,000 registros de personas desaparecidas, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de la cuestión también para mí sobre la memoria, que creo que ahí hay una llave para entender qué tipo de democracia tenemos, qué tipo de democracia autoritaria, presidencialista hemos construido, y lo ligo con lo que decía Julio al final que hacen en la fundación, ¿no? ¿Qué memoria, qué democracia queremos construir? Y creo que la memoria puede ser un elemento fundamental para tener un futuro distinto. Perdón. Muchas gracias a los tres, interesantísimos los puntos. Vamos a seguir con las cuestiones porque creo que esto se va a unir, se van a conectar conforme vamos. Y si quieren preguntar cosas uno al otro también, por favor, pueden interrumperme, es una conversación, ¿ok? Entonces, un poco en la próxima pregunta ya empieza a conectar esto con la esfera pública. En términos de la esfera pública, ¿qué le falta a este trabajo que necesita ser fortalecido? Tal vez el conocimiento, educación pública de la historia, por ejemplo. ¿Qué le falta? Ustedes los tres decían que no había, que hay una imposición muy grande de una memoria oficial, una falta de trabajo de historia oficial, una falta de trabajo con una memoria que humanice a las víctimas, que se profundice, que va más al humano y que traiga la diversidad de experiencias, de sufrimientos. ¿Cómo les parece que falta a la esfera pública? Y Julio, ahí vamos de nuevo en la misma secuencia, pero pueden charlar, por favor. Tú estás muteado, Julio. Gracias, Yeye. Es una situación muy afortunada que los tres que estamos participando seamos historiadores y que tengamos digamos, una visión sistemática del pasado. Creo que faltan muchas cosas. Primero, falta un sistema educativo en el cual haya una historia que no sean estas leyendas fantasiosas de héroes y fechas, sino que sea que en la educación, desde la educación primaria, haya una mejor comprensión de la naturaleza de nuestros países, por supuesto en su diversidad cultural y en su diversidad de todo tipo. Ahora está muy presente los derechos de la diversidad sexual, pero también en la diversidad de pensamiento y la diversidad ideológica, y que es una parte sustancial de la vida política de los países, es en qué filosofía, en qué ideología, en qué ideas están basados los regímenes, o cuál es la diferencia entre las ideas que se postulan y la realidad como se ejecuta. También creo que hay una ausencia de leyes precisas que aborden estos temas. La legislación tiene muy escasas consideraciones específicas sobre estos temas. Entonces, la criminalización de la militancia, la criminalización de la lucha social es un factor permanente y ha sido un factor permanente desde siempre. Preguntar era peligroso. Oigan, ¿qué pasó con mis seres queridos? ¿A dónde están? ¿Por qué sucedió esto? Eso ya era el camino a ser reprimido. Entonces, las leyes, las estructuras legales no apoyan. Las estructuras gubernamentales tampoco. ¿A dónde puede ir a quejarse o a averiguar una persona sobre alguien reprimido o desaparecido sin arriesgarse a que le pase lo mismo? Entonces, hay una ausencia de confianza en las instituciones. Y bueno, a veces ni siquiera en teoría o en el diseño administrativo de un gobierno, ni siquiera hay oficinas específicamente designadas para tener información y dar información sobre esto. En resumen, hay un gran divorcio. Muchas veces, el caso de México me parece muy ejemplar, como decía una de las compañeras, este país percibido como un país de refugio, como un país democrático, etcétera, que en el trato político a su propia población ha tenido una historia terrible de represión, de muerte y desaparición y de tortura, que apenas empieza a saberse. Afortunadamente se están abriendo ahora los archivos
y se está pudiendo conocer mucho más de lo que parecía que eran nada más historias de los familiares que buscaban a sus seres queridos. Entonces, hay una democracia que funciona en algunos aspectos, hay una democracia que es puramente formal y declarativa, y que a la hora de buscar democráticamente que el Estado, que supuestamente nos representa a los habitantes, que nos responda por cosas que son responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado la seguridad de las personas. Es responsabilidad del Estado el respeto a la diversidad de ideas, a la lucha política, a las luchas sociales. Y no es así. Realmente, ya en el caso de México, es una larga historia de un Estado que podía tener y tuvo muy importantes momentos políticos, por ejemplo, con respecto de la Revolución Cubana, nunca dejar de tener relaciones con Cuba cuando los Estados Unidos obligaron a la OEA que todo el mundo y todos los países de América Latina, y de esa manera México se convirtió en refugio. Pero México no era refugio para sus propios luchadores, al contrario. Y luego no había tampoco, ni en la educación, ni en los medios, información al respecto. Entonces, de repente, la gente que hablaba de estas cosas parecía que se las estaba imaginando, que todo esto era mentira. Entonces, la esencia del gobierno tiene que ser recuperada. Un gobierno del pueblo, para el pueblo, al servicio del pueblo, y todavía estamos muy lejos de eso. Ok, fuertes palabras, muy bien. Alejandra, tú. Pues primero decir que completamente de acuerdo con el compañero, y solo le sumaría, pues, recalcar, ¿no? No hay un reconocimiento de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando en México, ¿no? Como bien lo decía Erandi, ¿no? En los años 70 México era refugio, ¿no? De varias personas que estaban siendo perseguidas en sus países, y al mismo tiempo en México estaban desapareciendo a opositores políticos, ¿no? Porque creo que esa es la gran diferencia que tenemos de los años 70 ahorita, ¿no? Yo platicando con mi abuela, ella me decía, ¿no? Antes nosotras teníamos claro quién era el enemigo, ¿no? Era el Estado, ¿no? Era todo este Estado, los militares, la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Por decir algunos actores. Dice, en este momento la desaparición, hay un montón de actores, ¿no? Presentes en las desapariciones, ¿no? Y pues el no reconocimiento de lo que está pasando, pues no permite que haya una política pública que visibilice estas problemáticas, ¿no? Es decir, ¿no? Tenemos una historia que no conocemos, que no se conoce, ¿no? Evidentemente, como lo dice Andy, a lo largo de los años tenemos muchísimas compañeras y compañeros que han tratado de recuperar, de ponerlo en la mesa, pero han sido espacios, yo luego les digo, parecen espacios de amigos y de amigas, ¿no? Como que es la reunión de los amigos y las amigas donde nos volvemos a encontrar los que ya estamos, por decirlo de alguna manera, convencidos, ¿no? Los que hemos sido, las que hemos sido parte de estos procesos, ¿no? Entonces, sin duda alguna me parece, y voy a repetir esta frase que tanto dicen, pues quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y creo que es lo que ha pasado en México, ¿no? No conocemos la historia, ¿no? No conocemos lo que pasó, esos movimientos armados que tuvimos en los años 70, 65. Yo soy maestra en la universidad, y yo empiezo siempre mis clases con un video sobre movimientos en México, y mis alumnas y alumnos se quedan como, o sea, no conocen a personajes como Manuel Cloutier, Colosio, les sorprende muchísimo ver a Andrés Manuel, Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, hay una grande, el 68, ¿no? Que luego es un suceso que más se conoce en el país, tampoco lo conocen, ¿no? Entonces me parece como eso muy importante, ¿no? Como el lograr que tengamos en los espacios académicos una currícula donde se reconozcan estas historias, ¿no? Y eso me lleva también, que va de la mano con esta narrativa, que también lo dijo Julio, de criminalizar a quienes han formado parte de estos movimientos. No hay una narrativa
de los buenos y los malos, ¿no? De quienes son malas personas, de quienes cometieron delitos, ¿no? Entonces, me parece que le falta mucho al país, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Aún en un proceso de una comisión de la verdad, ¿no? De que hemos estado en el campo militar número 1, por ejemplo, donde es el último lugar donde estuvo mi mamá. Ahí los militares hablaron de reconocimiento de sus personas con letras de oro, ¿no? O sea, hablan de víctimas los militares cuando los militares no fueron víctimas, cometieron delitos, torturaron, desaparecieron, asesinaron a nuestros padres, ¿no? Entonces, aún en una coadyuvancia y en un proceso que parecería que se está reconociendo lo sucedido en los años 60, 70, 80, aún seguimos teniendo actores, ¿no? Importantes, no reconociéndolo, ¿no? Entonces me parece que sin duda alguna nos hace falta muchísimo, y yo hablaría de eso, ¿no? Reconocimiento de lo que está pasando, dejar de lado esta narrativa de criminalización, ¿no? Y cómo incorporamos esto en la currícula educativa, ¿no? Que me parece muy importante que conozcamos nuestra historia, porque evidentemente, y lo dicen las familias en estos momentos, ¿no? No hay democracia cuando hay personas desaparecidas. Gracias. Gracias, Alejandra. Muy importante. Nos trabajamos nosotros en sitios de conciencia, siempre hablamos de la cuestión de las narrativas oficiales, son siempre singulares, ¿no? Eran narrativas únicas que tienen un punto de vista solo. Y el problema de estas narrativas singulares, como dice la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, que dice que no es que son necesariamente falsas, pero son incompletas. Para tener una narrativa verdadera tiene que ser plural, tiene que tener los diversos puntos de vista, y eso a que te refieres es una cuestión muy importante, porque si no se da el espacio a tener estas narrativas plurales, ahí una verdad va a prevalecer, y una verdad dicha, una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad, ¿no? Entonces... Y que evidentemente es una narrativa que ha calado en la sociedad, ¿no? Que la sociedad la tiene palpada y que la escuchamos en estos momentos, ¿no? Siempre que la autoridad se atreve de hablar de casos emblemáticos, como el caso de los compañeros de los 43, pues lo primero que nos dicen es que eran parte de un grupo de la delincuencia organizada, ¿no? O sea, hay toda una narrativa que no es coincidencia para poder criminalizar y para que la sociedad pues sigamos diciendo, bueno, porque tú escuchas que dicen, no, bueno, un delincuente menos, ¿no? O sea, hay una narrativa donde la sociedad se la cree, entonces no tienes a la sociedad en su conjunto exigiendo al Estado que haga su trabajo, ¿no? Ok. Erandi. Gracias y perdón por... No. Me gusta mucho el ejemplo con el que cerró Ale, porque yo creo que es el kit de la cuestión, ¿no? Estamos en un momento, además, en un reto enorme en México, donde la violencia no es algo que ya dejamos atrás. No es un libro que ya pusimos en la estantería y estamos construyendo algo nuevo. Digo, estamos construyendo cosas sobre el conflicto. Yo no tengo ahorita en la mente qué otras experiencias, a lo mejor desde los sitios de conciencia lo tienen más fresco, pero qué otras experiencias han tenido que construir un horizonte futuro de paz, de memoria, en plena conflictividad, ¿no? En plena crisis. Acá decimos la crisis de desaparición, la crisis forense, pero no solo, ¿no? O sea, están las compañeras feministas diciendo, hay una crisis de violencia de género, hay una crisis de impunidad. Entonces estamos llenos de crisis, construyendo estos grupos de amigos que decía Ale, los emprendedores de la memoria, como diría Yelin, así solitos, ¿para dónde vamos, no? Y en ese sentido yo creo que algo que falta, que tiene que ver también con lo que apuntaban Julio y Alejandra en términos de lo educativo, de los medios de comunicación, del espacio público,
pues es la construcción del consenso social, ¿no? La construcción de un consenso, de un acuerpamiento, no desde el miedo, o sea, no de decir, híjole, si salen, o sea, si secuestran a tal persona, salimos, ¿no? Como las movilizaciones cuando los 43, o si está en peligro, no sé qué, vamos a salir, sino desde una idea más compleja y completa que tiene que ver con la calidad de futuro que estamos construyendo y cómo estamos mirando ese pasado. O sea, indudablemente es fundamental empezar a problematizar esta historia única que nos han contado, ¿no? Donde hay unos malos muy malos y unos buenos muy buenos defensores de la democracia. Y que eso también nos ayude a entender cómo es posible. Yo siempre, a veces lo puedo charlar con algunas familias, no es fácil, pero en esta crisis de desaparición actual, que a veces dicen, bueno, es que el que desapareció estaba metido en el crimen organizado, ¿no? Y es una cosa de bandas y es una cosa como que se lo buscó, ¿no? Y el trabajo reflexivo con las familias de decir, pues aunque así fuera, o sea, aunque sea miembro de los Zetas, del cártel, de no sé qué, nadie merece ser desaparecido, ¿no? Y el Estado tiene que encontrar qué pasó, y si el Estado fue un elemento, un actor en la desaparición, también tiene que rendir cuentas, porque una democracia tiene los mecanismos legales y de justicia para tener procesos, para eso, ¿no? Para buscar la justicia, para saber qué pasó, que no tienen que ser la desaparición o la omisión en la búsqueda y en la investigación, ¿no? Y en ese sentido, creo que esas charlas en el espacio público con quienes no han quitado el dedo del renglón de recordar la violencia es algo muy necesario, y es algo que pues no se puede hacer de forma aislada y en soledad, ¿no? O sea, llegar a los sistemas educativos, llegar a los medios de comunicación, requiere un esfuerzo entre actores muy fuerte, ¿no? Y requiere romper muchas lógicas que ya están dadas en la manera en la que entendemos el pasado. Y yo lo último que quisiera decir para esta parte es que también nos hace falta habitar los espacios de memoria, ¿no? En un sentido no solo del monumento o de la piedra o de lo que sea que construimos, sino de verdad que sean espacios donde se convoque a las personas a reunirse, a conocerse, a dialogarse, o sea, algo como más completo de lo que es, pues diríamos, ¿no? Los sitios de memoria. Digo, la memorialización tiene muchos soportes, muchos vehículos, pero creo que si algo nos han enseñado algunas experiencias de otros países es que estos espacios se pueden habitar, ¿no? O sea, les podemos dar una vida muy interesante y muy importante, y pueden ser núcleos de demandas, ¿no? O sea, puede ser ahí que se nuclean demandas, grupos, estrategias, y yo creo que en ese sentido acá estamos en mucha orfandad de esos espacios de encuentro y de memoria. Yeye, yo quisiera comentar algo sobre lo que dice Randy, que me parece súper importante. Esto último que dice, cómo habitamos estos sitios de memoria, y me parece que por eso la ley de memoria es tan importante, que fuera una ley donde estuvieran incluidas, donde se sintieran llamadas y llamadas todos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para habitar esos espacios y no sea el solo habitar por quienes están sufriendo violaciones graves a derechos humanos, sino cómo le hacemos para que sea un espacio que como sociedad nos llame a vivirlos, a habitarlos, a acompañar, ¿no? Y lo otro que me parece importante es lo que decía Randy, y de la pregunta que nos hacías, es que incluso los familiares de personas desaparecidas, la narrativa del Estado ha calado, ¿no? Se ha dicho tantas veces, ¿no? Esta criminalización, que cuando tú vas a acompañar casos, cuando hablas con las familias, a mí siempre me ha pasado que lo primero que me dicen es que mi hijo, mi hija era buena persona, ¿no? Él no merecía desaparecer, era un buen padre, un buen hijo. Esa es la narrativa que las propias familias, frente a lo que el Estado nos ha posicionado en todos los espacios, es en algo andaban, ¿no? Entonces, por eso te decía, esta narrativa no es una coincidencia, sino es una narrativa que
busca alejar, ¿no?, a las familias, ¿no? Es como una administración del horror, de la tragedia, que las aleja, las va dejando solas de una sociedad que decimos, bueno, pues si no me toca a mí, si yo ando bien, pues no me va a pasar nada de eso, ¿no? Gracias. Esa narrativa de destrucción de la imagen de los desaparecidos, es una cosa estratégica, ¿no? Que puede también desestimula el trabajo de la memoria, porque ahí una sociedad que no quiere apoyar, ¿por qué yo voy a apoyar la memorialización de delincuentes? Eso es una cuestión muy seria, porque ahí se manipula toda una narrativa de manera increíble. Bien. Entonces, ¿cuáles son? Ahora tenemos un poquito de tiempo, creo que para 2 preguntas. Déjame ver, yo voy a pular una cuestión aquí, pero vamos a ver. ¿Cómo podemos conectar entonces este trabajo con la memoria de justicia y responsabilidad? Creo que comentamos eso. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que la memoria no es solo un premio de consolación? Esto es una cuestión que para mí es interesante. Si no, una vía para alcanzar la justicia, porque una cosa que me ocurría que una cuestión es hacer una memorialización y tener un sitio de memoria. Pero esto no es nada si no activas este sitio de memoria. El sitio de memoria es un recurso, es un instrumento de comunicación, de interacción, de educación. Entonces, si no lo activas, no hay cómo trabajar, no hay un valor, no se puede valorar. No es solo hacer memoria y construir una narrativa, sino que también activar este sitio de memoria, como ustedes mencionaban, convocando a la sociedad que participe, yendo a los lugares y haciendo una troca constante. Entonces, ¿cómo en tu visión podemos ir más allá de un premio de consolación, que sea una cosa que realmente se convierta la memoria en un instrumento de justicia? ¿Cuál es la parte activista que podemos tener? Julio. Mira, yo creo que primero estoy completamente de acuerdo en todo lo que dijeron Alejandra y Erandi. Hay que luchar porque se incorpore los temas de memoria y sobre todo hay que recordar que el concepto de memoria histórica es una memoria dolorosa de víctimas. No es una memoria de hechos heroicos, no es una memoria de huracanes, es una memoria de hechos sociales, políticos, terribles, de represión, de desaparición, y es una memoria que tiene otro carácter, distinto del, como decía, todos los 3 estudiamos historia, distinto de la forma académica de ver la memoria. La memoria tiene un ingrediente fundamental de emoción, y en ese sentido, los sitios de memoria, los museos de memoria, los encuentros de memoria, las conversaciones de memoria, etc., tienen una fuerza enorme, a pesar de que en términos de proporción de la población somos realmente muy pocos los que estamos en eso, frente a la sociedad en general, y vamos logrando ganar espacios en la atención de la gente, porque cada sitio de memoria es un sitio de emoción, de dolor, de recuperación, de alguna manera de la imagen y de la presencia necesaria de quienes ya no están. Pero ¿cómo traducir? Creo que lo que planteaban ambas, Erandi y Alejandra, es cierto. ¿Cómo pasar, y un poco lo que tú preguntas, Yeye, de un momento de solidaridad mutua, de empatía entre familiares, entre gente que pasamos por circunstancias similares, a un momento de cambio de la sociedad? Esto no se puede hacer sin educación. Esto no se puede hacer sin la formación. Creo que lo que se ha dicho en términos de criminalización o la manera como se ha tergiversado la parte, ¿por qué se lo llevaron si era tan bueno? Tiene que ir al terreno de la política. Tenemos que hacer que los partidos políticos y los gobiernos tengan en sus agendas
para el legislativo, para el judicial, para el poder ejecutivo de manera diferenciada. ¿Qué tipos de leyes tenemos que construir? ¿Qué tipo de justicia necesitamos para encontrar la verdad y la justicia? ¿Y qué tipo de acción en el gobierno para prevenir estas cosas? Porque además la memoria histórica, el caso de México es un caso, yo que he estado muy vinculado a los casos de América Central y de América del Sur, es el caso actual de México se ha convertido en un caso muy nuevo, en el sentido de que existe como un factor de terror el crimen organizado, el narcotraficante, etcétera, y que hay una enorme cantidad de víctimas causadas por estas estructuras criminales. Bueno, también es responsabilidad del Estado de que estas estructuras criminales no existan. El Estado no solo es responsable de sus propias acciones, sino de proteger la vida de todos los habitantes. Y como se ha sabido ahora, en el caso de México, el maridaje explícito o implícito entre el gobierno y las organizaciones criminales en México ha sido increíble. ¿Cómo se va a combatir cuando se están asociados con los organismos internacionales, con los organismos criminales? Entonces, creo que nuestra tarea que nace, y por lo menos esa es mi experiencia, las organizaciones de memoria son básicamente organizaciones de familiares, o de compañeros de lucha, o de organización, o de sindicato, o de comunidad que han sufrido la represión de una manera o de otra. Entonces tenemos que trascender a que el movimiento de memoria, eso que el movimiento de memoria plantea de muchas maneras en muchos países, y en México en particular, que eso trascienda a las leyes, a la acción del gobierno, y que haya un mecanismo de justicia explícitamente diseñado para abordar los temas del pasado. Hay a veces una pequeña oficina que se encarga de algunas cosas, pero no hay una acción de justicia, no hay una búsqueda de responsables verdadera, aparte de la búsqueda que hacemos los propios familiares y que se estimula a través del conocimiento de la información en los archivos y en los testimonios. Pero nuestro trabajo nace de una emoción, de un dolor, de una cosa muy personal, y encontramos la empatía con otros y nos solidarizamos con otras personas que han pasado por situaciones, pero necesitamos que la sociedad en su conjunto se solidarice con nosotros. Y necesitamos que el gobierno en su conjunto actúe, por una parte, la verdad, necesitamos saber qué pasó, necesitamos conocer a fondo qué pasó, y después actuar en consecuencia. ¿Quiénes son los probables responsables? Buscarlos, llegar hasta los últimos esfuerzos para encontrar a los responsables y someterlos ante la justicia. De acuerdo. Gracias, Julio. Alejandra. Yo casi me quedaría con esta frase que decía Julio y solamente le abono las sentencias que tiene el Estado mexicano por desaparición, tanto González y otra, conocida como caso algodonero, y el caso de Rosendo Radilla, también de los hermanos primos Alvarado. Hay 4 conceptos que a mí me parecen súper importantes y que mencionó Julio, ¿no? Verdad, justicia, reparación integral del daño, con vocación transformadora y garantías de no repetición, ¿no? Y no solo hablo de estos conceptos por hablar, sino que estas obligaciones que tiene el Estado, ¿no? O sea, no podemos tener solo verdad, ¿no? Necesitamos verdad, necesitamos justicia, y no solo verdad y justicia, sino que tiene que haber una reparación integral del daño para las víctimas, ¿no? Y esta reparación no significa lo que luego entendemos como, es que le van a dar dinero, quiere dinero, ¿no? Eso es parte, evidentemente, de la reparación, ¿no? La compensación que tiene que hacerse, pero hay otros elementos y lo hemos visto como estas disculpas públicas donde el Estado, fíjense qué importante, ¿no? Cuando la Corte le ha ordenado al Estado, discúlpate con las víctimas, ¿no? O sea, no solo es
diles, bueno, pues ni modo, ¿no? Me disculpo porque desaparecieron y mataron a sus hijas, no, sino que tiene que reconocer la problemática y cuáles fueron las omisiones del Estado para que pasara esas desapariciones o en el caso de Campo Algodonero esos feminicidios, ¿no? En el caso de Rosendo le ordena llevar a cabo todas las acciones necesarias para encontrar a Rosendo Radilla, que hasta el momento no hay acción, ¿no? Clara, contundente, como bien dice nuestra querida Tita Radilla, para encontrar a su padre, ¿no? Es decir, el Estado sigue sin hacer lo que le toca, ¿no? ¿Cuál ha sido? Y no quiero decir cómo, pues dijeron, pues ni modo, ¿no? Y las víctimas le han apostado a la memoria como una forma de visibilizar la tragedia y de presionar al Estado para que haya justicia, para que haya verdad, ¿no? Y evidentemente, como lo dice Julio, todos los procesos de memoria que tenemos en el país, cuando menos en México, son procesos de las familias. Son las familias quienes toman los espacios, quienes reivindican los espacios, quienes están haciendo la memoria, ¿no? Por eso yo decía que evidentemente hay desconfianza con el Estado cuando quiere poner en la mesa, cuando pone en la mesa una ley de memoria, ¿no? Porque evidentemente la memoria no es para que nos conformamos. La memoria es, como te decía, para traerlos, para tenerlas presentes, pero también para exigirle al Estado verdad y justicia, ¿no? Aunque también hay que decirlo, y Julio lo decía muy bien, esto ha sido como desde el dolor, ¿no? Y hemos escuchado muchísimo a las madres, que también hay que decirle, no lo hemos dicho, ¿no? Quienes están haciendo memoria son las mujeres, ¿no? Podríamos decir que en un 99.5% son las mujeres quienes se han enfrentado al Estado y quienes están reivindicando y buscando a sus hijos y haciendo memoria, ¿no? Entonces, me parece como súper importante cómo le hacemos, ¿no? Para que no solo sea una exigencia de quienes han sufrido violaciones graves a derechos humanos de manera directa o indirecta, sino cómo le hacemos para sociedad, como sociedad. Y creo que se enlaza un poco con lo que ya habíamos dicho, ¿no? Ahorita me está pasando a mí, ¿no? No sabemos el día de mañana a quién le pase. Los familiares lo dicen, ¿no? No quiero culpables, quiero a mi hijo, quiero a mi hija, ¿no? Y también dicen algo como que esto que me pasó a mí no te pase a ti. Fíjense qué cosa, poniéndome romántica, ¿no? Qué cosa tan hermosa y tan generosa de esas mujeres que ya han encontrado a sus hijos, a sus hijas, y siguen buscando a los otros y a las otras, ¿no? Como desde el dolor, ¿no? Desde esta reivindicación de búsqueda de memoria de verdad, ha logrado hacer una familia lastimosamente por una desaparición, ¿no? Y hablo de esos casos porque es donde yo estoy involucrada, pero cómo logramos que la sociedad se incorpore, ¿no? Y termino con esto que a mí en lo personal me ha movido muchísimo. Esto que escuché del papá de una chica desaparecida en Ciudad Juárez, en una búsqueda con unos reporteros, el señor decía, no es cierto que nuestras hijas están muertas, como no es cierto que nosotros estamos vivos. O sea, me parece que es una frase sumamente fuerte y que describe lo que están viviendo las familias en el país. Gracias. Erandi. Bueno, ya estamos ahí sobre la hora, veo. Yo solo agregaría, creo que ya lo han dicho de alguna forma u otra Alejandra y Julio, pero creo que el reto de la justicia en México es un reto mayúsculo, y no solo en el sentido de este vínculo con el dolor y con poder acceder a la verdad y a la justicia de los casos de desaparición o de graves violaciones a derechos humanos, sino en algo cotidiano. O sea, la justicia es un problema enorme en este país. Si quieres presentar una denuncia porque te robaron tu coche, o sea, no quiero comparar una cosa con otra, no me entiendan así, sino como que quiero visualizar que o sea, esto
que le llamamos justicia no está funcionando en este país, ¿no? Y si no funciona para algo sencillo, como podría ser una investigación sobre un robo, pues muchísimo menos va a funcionar para la complejidad que implica una búsqueda de una persona o esclarecer qué pasó. Y ahí, ¿por qué no funciona, no? O sea, sabemos que no tienen suficiente personal, que los recursos quizás no están dirigidos como deberían, pero también creo que tenemos elementos en la justicia que no se la juegan, o sea, no se la juegan por... o cuando se la juegan les va mal, ¿no? Hay un corto de, no me acuerdo qué organización lo hizo, sobre una chica que denuncia una violación y cuenta toda la historia de la chica que va al MP y dice y no sé qué, y en algún momento de la historia que está contando se encuentra con un buen funcionario que le empieza a ayudar en su caso, ¿no? Y entonces ese funcionario es relevado de su cargo. Y el corto dice, bueno, algo que sucede en México es que cuando hay buenos funcionarios los quitan y entonces parece que lo que quieren perpetuar pues es el mal funcionamiento de la justicia. Y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que poner más énfasis también, no sé desde dónde, pero bueno, desde algún lugar, porque somos un país que no ha logrado llevar a juicio, bueno, está el juicio de Echeverría, pero que es una cosa ahí muy rara, cero impacto social, o sea, nadie sabe que este expresidente fue considerado un genocida por una corte, esto que decía Alejandra, ¿no? O sea, las sentencias de cosas son mínimas. En este país tenemos 34 sentencias por desaparición forzada, ¿no? Y nadie sabe quiénes son esas personas que han sido sentenciadas. Hay una alcaldesa, me parece, la alcaldesa de Nochistlán en Oaxaca, que está enfrentando un proceso por desaparición forzada y eso debería estar en el espacio público, debería ser parte de nuestras conversaciones, deberíamos estar al pendiente de qué está sucediendo, de qué se está debatiendo, de qué se está dialogando, de cómo es la mirada de la justicia sobre eso y la verdad es que no lo sabemos. Y la información a la que tenemos acceso es mínima, pues, ¿no? Y eso lo digo porque creo que ahí sí hay un hoyo negro que se chupa, ¿no? Que no acabamos de comprender y no acabamos como sociedad de exigir que ese pilar fundamental también de la sistema democrático, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial funcionen adecuadamente para las víctimas, ¿no? Para las víctimas y que sean contribuyentes pues de eso, ¿no? De verdad, de justicia. Y digo, la falencia es tan grande en esos sistemas que en el sistema judicial, que algo que sucede ahora es que las familias de desaparecidos son quienes a veces hacen, o de feminicidio, de otros crímenes, ¿no? Quienes hacen las investigaciones por los ministerios públicos, ¿no? Y ahí ya formalizamos, Ale no me dejará mentir, el derecho a la participación conjunta, porque a veces son las familias quienes hacen toda la investigación y le tienen que estar tocando la puerta al ministerio, a la fiscalía, oiga, ya tengo todo, ya fui por la sábana de llamadas, ya fui por no sé qué, ya fui por la geolocalización, por favor vaya usted que tiene los insumos de seguridad y mientras eso, o sea, yo creo que hay que respetar el derecho a la participación conjunta, pero mientras la carga siga en las familias y no en los sistemas de justicia, esto no va a avanzar tampoco, ¿no? Digo, desde lo cotidiano hasta lo extraordinario que sería encontrar una responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, pues. Y yo sumaría, Yeye, si me permites, que Claro. un derecho de participación conjunta, derecho, no obligación, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Los ministerios públicos presionan a las familias, ¿no? ¿Por qué no me ha traído nada? ¿Por qué? A ver, ya fue a ver quién trae la moto de su hijo desaparecido, a ver, ya fue, o sea, me parece que ha sido muy importante que esté en la ley, que esté claramente esta participación conjunta dentro de la búsqueda y la investigación, pero como derecho, no como obligación, que siguen sin entender los ministerios públicos, porque finalmente
es su responsabilidad, ¿no? Buscar, ¿no? Investigar, ¿no? Catear, ¿no? Yo no puedo ir a catear una casa, ¿no? Como familiar. A lo mejor me puedo quedar allá afuera todo el tiempo, pero no puedo entrar a catear la casa, ¿no? Entonces, me parece que sin duda alguna la justicia sigue siendo una cuenta pendiente, ¿no? Muy pendiente en México. Oh, yo quería hablar un poquito para cerrar y gracias, muchas gracias por estas ponencias tan profundas y reflexiones y tan importantes. Yo soy brasileña y claro que en nuestra región yo conozco muy bien la cuestión de la impunidad y la falta de justicia y yo creo, viendo lo que pasa en todas las partes, es algo que la sociedad permite. Y si la sociedad permite, hay siempre una mayoría de la sociedad que está en una situación muy confortable. Y con esta impunidad y este silencio, ¿no? Entonces, para mí es donde entra el papel de la memoria. Y porque la memoria es, como estábamos hablando, no solo la cuestión de registrar una versión más completa de los hechos y una versión humanizada de los hechos, y también porque hay en México, ejemplo de México, hay muchos colectivos, como están hablando, mucha gente trabajando, algunos juntos, algunos de forma dispersa, pero si considerar la posibilidad que todos se unan en una voz colectiva, es una voz muy volumosa, que puede hacer barullo y puede llamar a intercambio con la sociedad. Y ahí quizás, si esta voz colectiva se consigue proyectar, que pueda hacer un impacto, un cambio en la sociedad para que la sociedad pueda demandar. Porque el momento que la sociedad comprenda que esta es una situación que fere a todos, no solo a las víctimas, pero fere a la sociedad como un todo, tiene que haber una presión que venga de la sociedad como una parte grande de la sociedad al menos, que se va a manifestar en las elecciones, que se va a manifestar en las calles y en la forma de poner presión. Entonces, mi deseo y mi esperanza para México y para más allá de México, nuestra región, es que podamos unirnos en una voz colectiva que pueda ser un tanto volumosa para que podamos hacer un impacto de alguna forma y activar esta voz bien alta. Y les quería agradecer mucho. No sé si tiene algo más que querían decir para cerrar. Y siéntase voluntad. Y nos vamos cerrando. Muchas gracias a Erandi y Alejandra y a ti, Yeye. Qué bueno que nos reunimos. Siempre esto es importante. Obviamente, en lo que hemos participado los cuatro en este momento, estamos hablando de la necesidad de reunirnos. A mí no me va a tocar ver una organización conjunta que reúna a todas las organizaciones de México y la verdad de ningún país de América Latina. Es decir, no hay una vocación en ese sentido, pero tenemos que caminar en esa dirección y cada quien sigue haciendo y buscando alianzas con la gente con la que se comparte. Y es muy importante integrar a la gente que no son familiares, a la gente que conoce esto desde afuera, porque eso nos da una cámara de eco y nos da una fuerza que antes no tenía. Muchas gracias a las tres. Gracias a todos. Entonces, quería solo decir unas palabritas finales para cerrar. Aquí les agradeceríamos. Yo quisiera terminar con algo que me gusta muchísimo del Abracadabra de Galeano. Es un fragmentito chiquito, solamente dice, dignidad de la memoria, memoria de la dignidad. Es en el desigual combate contra el miedo, en ese combate que cada uno libra cada día. ¿Qué sería, y ahí le cambiaría, qué sería de las mujeres sin la memoria de la dignidad en México? Gracias. Qué lindo. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Les agradeceríamos mucho a los asistentes que participaron. Si pudieran también llenar una breve encuesta anónima sobre la sesión de hoy, que nos ayudará mucho a definir nuestros futuros temas y enfoques.
Gracias. Para terminar, me gustaría recordarles también para visitar nuestra página de eventos, donde encontrarán grabaciones de antiguos seminarios que hacemos. Están todos ahí, por supuesto, de los próximos, y en el próximo de los cuales tendrá un lugar en esta misma hora la semana que viene. Será una conversación sobre justicia climática con Daniel Rebolledo Hernández de Villa Grimaldi, un sitio de conciencia en Chile. Y por último, gracias a todos que asistieron y también a nuestros maravillosos panelistas. Apreciamos mucho, mucho, mucho su participación, su perspicacia, su apoyo. Y cuenten con nosotros. Y ahora publicamos una breve encuesta ahí en la pantalla y les agradeceríamos llenarla. Gracias de nuevo a todos y a los tres especialmente. Y nos vemos pronto en México. Nos vemos pronto, Yeye. Bye, un placer. Hasta luego. Bye. Chao. Bye, bye.